Un buen trabajo. ¿Querés contar, Romy? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Romina de Angelis. Acá estamos con el equipo de la Secretaría de Planeamiento, con Cristian López, el secretario, Lucía Edelstein, Santiago Eisen, está Laura Iturbide también. En este tercer encuentro sobre los ejes estratégicos del plan, de los ejes sí, perdón, estratégicos del plan estratégico institucional. Vamos a hablar sobre las cuestiones de extensión. ¿Sí? Les voy a compartir la dinámica del encuentro, es la siguiente. Ahora estamos grabando porque después lo vamos a compartir esta primera parte y las conclusiones. Ahora les voy a hacer una breve presentación de cómo venimos trabajando en el PEI, del campo problemático que encontramos de la extensión, y después nos vamos a dividir en dos grupos de trabajo que van a tener aproximadamente una hora para discutir objetivos que están en modo borrador, que pensamos para dar respuesta a ese campo problemático, para discutirlos, ver si acuerdan y proponer acciones, y después nos volvemos a juntar para compartir el trabajo de los dos grupos, que en este caso nos vamos a dividir en dos grupos. Así que ahora les voy a compartir esta presentación que armamos con una síntesis del, del proceso de trabajo que venimos haciendo. A ver acá. Bueno, ahí ven la presentación. Sí, se ve, Romy. Bien. Bien, el camino de trabajo que fuimos recorriendo inicia con un análisis de documentos diagnósticos. Ustedes seguramente participaron en uno o varios de estos procesos de acreditaciones de carreras, de la elaboración del plan de desarrollo, de encuestas, de la evaluación institucional, de la autoevaluación institucional y después del proceso de evaluación externa. Entonces, en primer lugar, analizamos estos documentos, después tuvimos en cuenta el nuevo estatuto de la universidad que se aprobó el año pasado, que incorpora perspectivas transversales, entre otros elementos en los que innova, y pensamos en cómo podíamos proyectar la institucionalización en el sentido de darle cuerpo de personas, de tareas, de funciones a esas perspectivas que se incorporaban en el estatuto. Y finalmente, estuvimos desde el año pasado preparando este documento del plan estratégico, realizando reuniones con personas de todos los ámbitos de la universidad, de todos los claustros, de todas las funciones, personas de los sindicatos, de los trabajadores de la universidad. Y con todo esto definimos una estructura para para el plan estratégico, que es similar a la que habíamos planteado para el plan de desarrollo institucional, y nos planteamos un mecanismo de abordaje que, como todas las acciones que hace la Secretaría de Planeamiento, aspiran a la mayor participación posible. ¿Sí? Entonces, llegamos a este punto donde se propone una estructura del plan estratégico en cuatro ejes. En primer lugar, las tres funciones sustantivas: académica, investigación y extensión. En el eje de investigación incluimos también a la vinculación y transferencia. eh, y el cuarto eje es el de gestión institucional. En paralelo a estos cuatro ejes están las perspectivas transversales que ya las vamos a ver. Y ahora, bueno, estamos en el proceso en esta reunión nos proponemos discutir justamente los objetivos respecto del eje extensión, ¿sí? La propuesta de trabajo para hoy es consensuar entonces los objetivos como modo de respuesta a los problemas, pensando en una implementación de 6 años, que es el plazo que nos proponemos para el
plan estratégico. En segundo lugar, proponer acciones para cada objetivo. Y por último, reflexionar sobre las perspectivas transversales, en la medida en que atraviesan a estos objetivos. El eje extensión, como una definición, articula la relación de la UNCO con la sociedad a través del diálogo de saberes, la curricularización de la extensión y el desarrollo cultural. Busca consolidar la función social de la universidad mediante prácticas transformadoras y de impacto territorial. Eh, el campo problemático sobre el que se emplaza la función extensión es el siguiente y fue construido, como les decía antes, a partir de todos estos documentos diagnósticos. La función de extensión busca afianzar el vínculo de la UNCO con la sociedad, pero su desarrollo está obstaculizado por la falta de un marco estratégico uniforme y el desafío de integrar estas actividades al núcleo académico. El concepto de extensión es heterogéneo y varía significativamente entre las unidades académicas. Esta falta de una definición clara y la consiguiente indefinición de políticas y líneas prioritarias dificultan la gestión. La gestión de la información es ineficiente, ya que solo los proyectos ordinarios se registran en el sistema Mocoví, quedando el resto de las actividades sin registración o sistematización. No se han implementado programas generales de formación específica en extensión para docentes. En cuanto a la planificación de proyectos, se critica que las convocatorias a menudo responden a gustos personales y no a una demanda real del territorio. La mayoría de las actividades surgen por iniciativa individual o por demandas puntuales, existiendo una escasa articulación entre las iniciativas de las diferentes unidades académicas. Las diplomaturas de extensión requieren una actualización normativa urgente debido a la falta de regulación sobre honorarios y la ausencia de participación de docentes de la casa. La curricularización de la extensión es un gran desafío. Aunque hay experiencias dispersas, cátedras que implementan prácticas socioeducativas, no hay un marco normativo que incorpore la extensión como obligatoria en los planes de estudio. Bien, respecto esto que les leí es respecto de las actividades de extensión, ¿sí? Aunque en la parte cultural, aunque la UNCO tiene un compromiso estatutario con el desarrollo cultural, la infraestructura, el presupuesto y personal aplicados no son suficientes. Las actividades del área de cultura tienen una oferta de elencos culturales en las sedes limitada por falta de presupuesto y créditos docentes. Los museos de la UNCO, por su parte, no tienen reglamentación clara ni dirección académica. Hay escasa coordinación en el uso de recursos y la difusión de las actividades. La falta de financiamiento específico para la función es una limitación constante. Bien, esto en cuanto al campo problemático, y para todo este campo problemático, por supuesto que fuimos pensando objetivos, o sea, la idea no es deprimir a nadie, sino pensar en objetivos y acciones para dar respuesta justamente a estos problemas detectados en los documentos diagnósticos, como les decía antes. Respecto de las perspectivas transversales, son cuatro: ambiente, género, interculturalidad. Estas son las tres que incorpora el estatuto y están, digamos, extensamente descritos sus objetivos y características en el estatuto de la universidad, y agregamos el impacto tecnológico, ¿sí? Que excede lo que el área de sistemas, lo que la STI hace en la universidad, sino cómo atraviesa profundamente las actividades de enseñanza, aprendizaje, también por supuesto de la extensión, y lo que nos interesa en esta reunión justamente es eh,
evaluar eso, conversar sobre eso, sobre sus experiencias y sobre sus perspectivas, sus proyectivas sobre ese tema. La propuesta ahora entonces es dividirnos en grupos. Voy a dejar de... Romy, Sí, consulta, y un poco lo tiro así como comentario para todos. Porque somos 31 en total, incluyéndonos a nosotros. sí. Nuestra propuesta original era dividirnos en dos, siempre, o sea, depende de la cantidad de gente que esté participando, nos dividimos en grupos o por ahí no hace falta. Lo que podemos y todos participamos en toda la discusión. No sé si está esa opción, si siendo 31 capaz que es más rico mantenernos en una misma sala o no. ¿Qué Eh, opinan el resto? O sea, a nosotros nos da lo mismo, es para poder tocar todos los temas. Lo que sí garantizaríamos un orden en el tratamiento de los temas. Empezamos por un eje, después por otro, no sé, como quieran. ¿Qué les parece? Yo me quedaría en la misma sala y empezamos a discutir, ¿no? Así, digo, porque también por ahí uno quiere participar. Nuestra idea era, como les decía Romy, separar dos grupos, uno de actividades de extensión y cultura y el otro de curricularización, que era un tema como muy, muy puntual. Pero si quieren, hacemos todos juntos, siendo 30 personas, me parece que está bueno que todos podamos escucharnos. Sí, bien, ¿les parece bien? bueno, sí, ahí se expresan Votamos. que sigamos Ya juntos. está. Bueno, entonces no Listo. les explico cómo separarse en salas. Claro. Sí, Seguimos avanzamos, sí, ordenadamente con los objetivos. Bueno, los vamos leyendo y la idea, bueno, ahora Romy les cuenta cuál es la idea de cómo vamos a trabajarlo, ¿no? A esto. bien. Les pido a alguna, Laura, Lucy, si pueden compartir los objetivos Dale. de la línea prioritaria, actividades de extensión. Como les decía recién, esos párrafos, digamos, que describen cuestiones percibidas como problemas, como obstáculos, como dificultades, las dividimos en estas tres líneas. Una es actividades de extensión, eh, y pensamos estos objetivos para darles respuesta. Ahora los leemos. La idea es que nos cuenten si les parece que estos objetivos dan respuesta efectivamente a ese campo problemático y qué acciones se podrían llevar adelante para implementar para lograr, digamos, estos objetivos, ¿sí? El primero Romy, es, si querés lo puedo leer yo para que no te dale, canses. dale, gracias, sí. Así me tomo el Dale, bueno, mate. voy leyendo estos, después leemos los de las otras, las otras líneas prioritarias y después empezamos la discusión, ¿no? Sobre, o No, sea, así vamos cada por, uno. Ah, mejor por vamos línea nos prioritaria. separamos, listo. Vamos por línea Bueno, leo prioritaria. los objetivos entonces que escribimos para la línea prioritaria de actividades de extensión. Uno, fortalecer la institucionalización de la función, acordando definiciones de la extensión y políticas generales y mejorando la gestión de la información. 2, establecer mecanismos para garantizar que las actividades de extensión respondan efectivamente a las necesidades del territorio. 3, acordar la necesidad de establecer líneas prioritarias para la extensión que permitan medir y evaluar el impacto en el territorio. 4, fomentar la participación de estudiantes y personas graduadas en los proyectos. Y 5, actualizar la normativa de las diplomaturas de extensión. Bueno, esos son los objetivos que de entrada están planteados. Podemos trabajar. La idea es que ahora entre todos podamos ver, si, como les dijo Romy, si estos objetivos están bien, si hay que modificar algo y también pensar para todos ellos, sería ideal, algunas acciones. Piensen que un plan estratégico no va a aparecer todo lo que se hace, ¿sí? Justamente es determinar cuáles son las líneas prioritarias y cuáles son los objetivos a alcanzar en un plazo de este PEI, como estipulamos, de 6 años, ¿sí? Mm. Lo ideal por ahí después también sería esas acciones que vayamos pensando, que quizás algunas ya se están haciendo, quizás algunos de estos objetivos dicen esto ya está en camino, hay que seguirlo o no, pero por ahí lo ideal sería después también de establecer que haya objetivos o acciones específicamente a corto plazo y otras que necesiten más tiempo. Entonces, eh, bien, ahí Maru eh, escribió ahí. Hola.
Está. Hola, sí, buenos días. A mí me gustaría que se agregue también que el peso de las actividades, los antecedentes de dirección de proyectos o de programas de extensión tengan el mismo peso que investigación, porque si no, le pedimos un montón a los docentes, pero en el momento de los concursos, las actividades de extensión casi no tienen puntaje. Entonces es como, viste, también hay que relevar eso, digamos, o por lo menos jerarquizarlo, me parece a Tal mí, cual. como Bien, Sí, líneas prioritarias. sí. Porque bien. aparte, en general, los docentes que hacen extensión también hacen investigación. Pero el que hace extensión es como, viste, una especie de, como de militancia, un compromiso social importante. Y el momento de los concursos, viste, no arrima ni medio centésimo de puntaje. Entonces, eh, Tal cual. Sí, Maru, me eso también lo parece que, discutimos la otra vez en vinculación. No sé si algunos por ahí claro, pasaba lo claro. mismo, ¿no? Claro, cuando vimos el eje académico la vez pasada, se conversó sobre cómo valorar otras actividades conexas a la docencia, o sea, que se hacen con horas de cargo docente, pero que no son docencia exactamente, como investigación, bueno, extensión, ahí dice Claudia Duci, sí, eso lo conversamos. Le damos la palabra a Jorge. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Sí, a mí lo que comenta Maru me parece que es acertado en el sentido de fomentar la participación. Yo de todas formas lo veo como una actividad situada en el objetivo 4 que tiene que ver con una estrategia para fomentar la participación en todo caso. Yo creo que está en ese lugar. Yo pensando en líneas o complementar los objetivos, me parece que habría que hacer una mirada sobre la integrabilidad de la extensión, pensando en promover la integración entre las iniciativas extensionistas con las de investigación y con las de docencia, tal vez también con las de bienestar. Me parece que ahí sí hay como un lugar a explorar, como que la extensión tenga mayor integrabilidad para con las otras áreas. Y otra cosa que me parece como interesante pensar es pensar los mecanismos de participación ciudadana en la definición de políticas de extensión. La extensión tiene mucho esto de la coelaboración o, como dice acá, de responder a las demandas del territorio. Entonces me parece que una cuestión a tener en cuenta es cuáles serían los posibles mecanismos de participación de las contrapartes o del territorio en la definición de la agenda de la extensión. Jorge, Bien. una consulta. Para que estoy saliendo. Va. Una consulta a Jorge y a la compañera que participó antes. Entonces, en el objetivo, vos lo ves, lo de jerarquizar pegado al objetivo 4 pueden llegar a ser cosas distintas, habría que como que establecerlo, digo, jerarquizar la participación en proyectos de extensión es una forma de fomentarlo, pero me parece que iba más a una cuestión de equilibrio la intervención de la compañera anterior. Yo les pregunto, ¿qué acciones concretas piensan que tendríamos que hacer en ese sentido? O sea, ¿cómo jerarquizar? ¿Qué Yo haríamos propongo que para eso? la gente que ha dirigido proyectos o programas de extensión, el puntaje que sea igual al que ha hecho investigación. O sea, Bien, y eso a través de el mecanismos momento sobre todo normativos. de evaluación docente en los concursos, porque después, viste, quedan como con muchas desventajas. El profesor o la profesora que es extensionista, que también hace investigación, pero que tiene una fuerte mirada extensionista en su, obviamente, en su actividad docente y en su relación con el medio, cuando concursa, eso no luce, Ujú. no Bueno, se serían jerarquiza. modificaciones normativas. Claro, bueno, sí, sí, sobre todo de académica y que pongan el mismo puntaje, porque bueno, todos los concursos, cada unidad académica tiene como un formato de cómo debería ser el puntaje, bueno, cada uno hace, pero que la universidad diga, che, los que hacen extensión son igual de importantes. Y sobre todo si estamos hablando que somos la única universidad biprovincial con una extensión territorial enorme, tenemos un montón de gente que hace cosas maravillosas en las dos provincias, Perfecto. ¿no?
Entonces eso me parece que hay que... Y dejarlo escrito, no hay interpretaciones. Sí, armamos un objetivo Bien. específicamente de este tema, que bueno, no sé si todos saben, pero el mecanismo un poco es nosotros, después de todo esto, eh, hacemos un resumen de lo que se charla y lo ponemos en la página para que puedan también aportar en un, En ¿cómo un se llama? Padlet. Padlet. En un Padlet. Cuando vean que las cosas no se tuvieron en cuenta. Pero sí, hay que escribir entonces un objetivo específicamente, como hicimos para la vinculación, ¿no? Entiendo Claro. que lo hicimos. Y un poco estas acciones, que quizás es Prestaciones asociadas. modificar la normativa para que esto ya esté, por lo menos en lo que refiere a en lo que se hace en la universidad en general, ¿no? Después cada unidad académica, como dijo Maru, debería tomar eso para sus concursos que sean interinos. Yo No veo sé si también por el que en mismo tema el... están las otras manos Sí, también levantadas. Sí, eso no, iba a yo decir. estaba en el mismo tema recién. Yo veo que en el punto 4 también se podría prestar atención al claustro no docente. Perfecto. Claro, la participación, un poco por lo que se estuvo diciendo, deberíamos ser fomentar la participación de todos, en definitiva, ¿no? Porque también, va por lo que se comentó, hay pocos docentes en relación a la investigación que participan de proyectos de extensión o demás. Entonces, si queremos, no sé, me da la sensación de que podría ser para todos Sí, el fomentar la tema es que participación. había un déficit particular de estudiantes y personas graduadas, por eso Ah, ok. Claro, con digamos, el especial. diagnóstico era por el déficit en estudiantes y personas graduadas. Le damos la palabra a Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Me presento, yo soy Ignacio Beltri, soy docente de la Facultad de Medicina y director de departamento y estoy actualmente dirigiendo algunos proyectos y bueno, por ahí algunas experiencias que me gustaría compartir, me parece buenísima la iniciativa. Una, con respecto, ¿no? a los ejes. Una, adherir a lo que dijo Maru, digamos, de jerarquizarlo con el tema del puntaje concretamente. Eh, Me parece que hay que, digamos, más allá del perfil del compromiso social del docente que quiere hacer proyecto de extensión, tiene que tener una rama bien científica esto también, porque la extensión también se investiga y hay un montón de conocimientos y saberes que están ahí y no están en ningún otro ámbito que hay. Entonces eso me parece de poder potenciarnos con algo que también creo que se escribió, que es la formación del docente en extensión y en investigación, porque lo que hay en territorio no está en los libros, no está en las aulas, no está en ningún lugar. Entonces, poder generar ese conocimiento para nosotros es súper rico como universidad. Entonces eso como algo para destacar. Después creo que en el punto 4 de fomentar la participación de los estudiantes, yo creo que debería dejar de ser algo optativo participar en un proyecto de extensión y tendría que ser algo obligatorio que durante los 6 años, 5 o 7 de cursada, todos participen en un proyecto de extensión. El ámbito pedagógico de la extensión es distinto, no se suplanta con los OVNI. A ver, en el caso de medicina, no es lo mismo ir a rotar una salita o un hospital que ir a estar en un barrio, entrando a una casa o en la problemática de la charla con una comunidad. Entonces, creo que ese es un espacio pedagógico, académico, de aprendizaje que tenemos que explotarlo mucho más y debería ser parte de, así como rotan por otros lugares, tienen que hacer un proyecto, de participar de un proyecto de extensión. A nosotros nos pasa que se anotan 70, quedan 5 y después está mucho, bueno, piden el certificado, ¿no? Para tenerlo, para alguna cosa. Entonces, creo que eso también le tenemos que dar forma concretamente y proponer de que en los 6 años, que es un tiempo suficiente como para que puedan organizarse y hacer un proyecto. Lo otro que me parece muy rico de algo que por lo menos en los proyectos en los que yo participé no lo pudimos lograr, que es la integración entre las distintas facultades. La Universidad del Comahue es muy rica en la diversidad de especialidades que tiene y hay problemáticas, no hay problemáticas, todas las problemáticas de la comunidad se pueden abordar desde distintos lugares, ¿sí? No hay una problemática médica en la salud, hay una problemática. Entonces, abordarlo desde educación, incluso hay un proyecto que nosotros participamos con Maru, que estuvimos trabajando, soberanía alimentaria.
no es un abordaje médico, es un abordaje que podríamos hacer y de hecho tratamos de integrarnos con docentes de la parte de agrarias, entonces, y ahí es donde la propuesta de poder coordinar e integrar las distintas facultades para que todos tengan una mirada de la misma problemática. Como universidad, poder tener esa mirada interdisciplinaria, ¿sí? Enriquece mucho más que vaya un médico hay problemas de salud que no son médicos, son sociales, son de otros ámbitos. Y tener la mirada de todos nosotros, creo que sería un paso superador a lo que hoy hay. Hoy eso, si bien las convocatorias está, que se puedan integrar, creo que hay que promoverlo activamente a través de reuniones entre quienes participan en proyectos de extensión, que se conozcan, que nos podamos conocer y que todavía, digamos, se valoren mucho más los proyectos que involucran a distintas facultades, ¿no? Con los ejes temáticos que se dan. Esos son las tres cosas que, más o menos, ¿no? Lo que decía Maru de los docentes, la obligatoriedad de la participación de los estudiantes, pensar en la extensión, no diría como una materia, pero sí como un ámbito y un conocimiento que no está en ningún otro lugar. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, hay un proyecto que estamos haciendo que se llama, es el de la meseta, que hemos ido al basurero, vamos al basural de acá en Neuquén con los alumnos, hicimos relevamientos de medicina, pero podrían ir todos los alumnos de cualquier universidad, de cualquier, perdón, facultad. Armamos un tráiler de salud donde hacemos consultas y más allá de los extensionistas, algunos docentes que participan y que también tienen cátedra están llevando a los alumnos de su materia. Entonces, más allá del grupo de estudiantes que participan como extensionistas, este ámbito, que es un tráiler que lo tenemos para nosotros, hay días que funciona con los alumnos de Medicina uno digamos, de semiología y van con ese docente. Entonces, hay espacios que pueden también ser ocupados por otras materias, ¿no? En esto, es decir, acá se ven cosas que no ves en el hospital, que no ves en otro lugar. Entonces, pensar en la extensión como un aula más de nuestra universidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias por el aporte. Le damos la palabra a Alejandro. Buenas, ¿se escucha bien? ¿Cómo están? Sí, se escucha bien, un poquito bajo, pero se escucha bien. Ah, bueno, bueno. Bueno, yo les comento, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería en dos grupos de trabajo, son dos grupos de vinculación, son grupos full vinculación. En uno tenemos una docente solamente, en el otro hay dos docentes y en total entre los dos grupos somos casi 30 personas, ¿sí? Estamos totalmente orientados a lo que es vinculación y empezamos de a poco a hacer algún proyecto de extensión, pero ligado siempre a diplomaturas, a bajar un poco todo lo que hacemos. No sé si conocen, bueno, nuestros grupos, uno es el Laboratorio de Ensayos No Destructivos, que es el grupo más pequeño, y el otro grupo es el grupo que se llama OAT, que es un grupo que se dedica a lo que es auditorías técnicas de seguridad y ambientales en el marco de una serie de normativas que tenía Secretaría de Energía de Nación. Nosotros, bueno, yo en el caso mío, yo todavía soy estudiante, me absorbió el trabajo, tenemos gente graduada, pasó muchísima gente por los grupos, y siempre tuvimos un perfil de extremadamente, completamente vinculación, al punto tal que nos cuesta integrarnos con nuestra misma facultad, nos costó siempre, por esto que ustedes decían de que la extensión está como vista de costado, bueno, la vinculación peor, es más cuando no tenés una pata de investigación y no tenés una pata académica, eso nos pasa a nosotros todo el tiempo. Pero está buenísima esta propuesta, yo había escrito ahí, no sé, me gustaría que me lo aclaren, si cuando ustedes hablan de extensión acá hablan de vinculación por separado, si lo tratan todo junto, y en caso que lo traten por separado, yo creo que una línea prioritaria a incluir acá en los objetivos que estamos viendo es cómo se financia esa extensión, por un lado, porque creo que un proyecto de extensión debería tener de gemelo a un proyecto de vinculación, entonces eso facilitaría que se haga, facilitaría que se integre y facilitaría que las dos actividades se desarrollen de una manera mucho más organizada. Y la otra que estoy viendo que por ahí estaría bueno agregar o discutir, ustedes en la redacción del punto 3 se pone que, perdón, en el punto 2 se pone que responder efectivamente a las necesidades del territorio. Y ahí nosotros, con nuestra experiencia en vincularnos y tener que sobrevivir en vincularnos,
Yo les planteo por qué solamente responder a las necesidades del territorio y no salir a preguntarle al territorio qué tiene o decirle yo al territorio lo que yo le puedo ofrecer. Ser más activos en la búsqueda de trabajos, tanto de extensión como de vinculación. Si me contestan alguna de las preguntas, gracias. Alejandro, sí, efectivamente, nosotros lo tratamos como cosas distintas y uno de los planteos justamente es poder definir esos límites que en muchos casos son límites medio difusos, pero que institucionalmente hay que tomar como posturas. Vinculación lo trabajamos específicamente en la primera reunión que hicimos del plan estratégico junto a Ciencia y Tecnología. Había un grupo específico trabajando y bueno, surgió esta cuestión de la relación entre la extensión y la vinculación. Hay problemáticas que son comunes y hay distintos niveles de desarrollo, pero sí, está trabajado de manera separada, ¿no, Cris? Sí, no, aparte, dos cosas. Me parece súper interesante. Por un lado, si querés en algún momento y tenés un rato, mirar el Padlet de esa primera reunión, que por ahí podés aportar algo desde tu mirada, si es que no estabas en esa reunión, Nunca en la nos de convocaron, vinculación. ¿Eh? nunca nos llegó la convocatoria. Ah, de la primera reunión, ¿no? No, Pero bueno, siempre es el mismo link, pero bueno, nada. El tema es que, bueno, ahora por eso, por estas razones es que nosotros dejamos esos Padlet que son interactivos y que el que pueda seguir aportando cositas está buenísimo. Porque siempre pasa esto, algunos dicen, ay, nunca nos llegó, qué sé yo, y otros nos dicen, dejen de mandarme. Sí. Entonces, de hecho, si no te llegó, estaría bueno que nos pongas ahí tu mail, ¿no? Porque eso es algo que nosotros tratamos de ir nuestras propias bases, más allá de lo que sale por prensa y que sale por los secretarios y demás, tratar de completar nuestras bases. Pero bueno, sí, se discutió eso y yo entiendo que el punto 2 que decís, que comentás sobre las necesidades del territorio, está bueno, una acción, ¿no? Como una acción me parece que se puede plantear, que creo que también alguien más lo mencionó de los que estuvieron hablando como un releva, o sea, activamente conocer las necesidades, como decís vos, ¿no? Hacer un relevamiento, no sé, habrá que ver cuál es la acción concreta que hay que definir para eso. Eh, y igual sí, yo, está bueno lo que me aclarás y lo que me decís, ahí puse mis correos. Ah, está bien. bien, ahí vi el mail también, el link para que lo copio, si no me olvido. Copiar, está. Pero yo creo que está bueno, no sé si tal vez usted, o sea, yo entiendo que institucionalmente hay que ponerle nombre a cada parte de la cosa, ¿sí? Pero después es muy difícil porque yo creo que hoy en nuestras condiciones actuales está nosotros tenemos en la Universidad de Comahue más relacionado a lo que es investigación y ciencia y extensión y vinculación. O deberíamos pensarlo así también, como planteo. Yo creo que una parte importante de la extensión es también definir cómo la vamos a financiar. Y financiarla para mí viene de la mano de la vinculación. O sea, o el docente o el equipo de trabajo, porque está muy bueno hablar de equipos de trabajo. Yo te digo, acá es un solo docente y somos todos contratados. Y la interacción es buenísima, la interacción es buenísima. Y en el otro laboratorio que hay dos docentes, tenemos becarios por fin, y estoy yo como contratado y tenemos un equipo de docentes que vamos contratando según la necesidad tipo asesores, es todavía mejor. Y estamos de cero, podemos armar proyectos de extensión, porque o sea, una necesidad tal vez de una empresa que es 100% vinculación, te genera una oportunidad de extensión directa, automática. La bajás directo, la autofinanciás, o sea, es extensión que se puede autofinanciar y yo creo porque lamentablemente con la plata baila el mono, ¿no? Entonces, bueno, si vos tenés Creo que dinero, podés hacer actividades de extensión y de esas mismas actividades de extensión se retroalimenta la vinculación. O sea, yo creo que sí, es totalmente virtuoso. una de las cosas que salió en el grupo de vinculación era las condiciones heterogéneas desde las que las unidades académicas realizan actividades de vinculación y de extensión. Digo, ingeniería no tiene la misma actividad de vinculación o de extensión que otras unidades académicas por una cuestión también disciplinar. Entonces ahí se mezclan distintas cuestiones para el equilibrio. Si quieren, Pero seguimos haciendo circular hay la un, palabra. Sí. hay un pequeño, y ya dejo a otro, disculpen, pero ahí hay una mirada que por ahí es muy desde arriba, muy desde lejos. Te lo digo como alguien que está acá en ingeniería como alumno primero y bueno, como contratado hace años. Acá no es igual que distinto que en otros lados, hace vinculación el que se anima nomás, ¿eh? No es que porque hay más oportunidades la gente las toma y esto es un mar de vinculación.
De hecho, la facultad, la estructura administrativa de la facultad no soporta mucha vinculación, porque está igual que las otras, o sea, se lo digo desde el conocimiento, donde nosotros Vos lo teníamos un planteás más grupo. disciplinarmente, no de una cuestión voluntarista, también hay una cuestión disciplinar que genera también otro tipo de recursos. Pero bueno, es otra discusión. No, no, está Eh, bien, yo lo que te digo es que la facultad de Perdón, ingeniería, sí, perdón. Alejandro, te interrumpo un minuto. Sabés que Sí. hay manos levantadas. No quisiéramos que esto sea una discusión de idas y vueltas, sino de analizar los objetivos. Yo ya me anoté esto de los proyectos gemelos, que me parece una gran iniciativa que la queremos dejar registrada. Pero me gustaría que le demos la palabra, Perfecto, que hay gente que está disculpen. levantando la mano. Muchas gracias. Claudia, entiendo, ¿no? ¿Le toca? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, nuevamente, como he hecho en las otras reuniones, felicitarles por esto. Es muy importante, me parece, para el futuro y el presente también de nuestra universidad. Bueno, reforzar la idea esta de que los proyectos de investigación, las publicaciones de investigación, tienen que estar reconocidas, ¿no? Reconocidas, por ejemplo, en la categorización. Las categorizaciones, bueno, no sé si seguirán o cómo será, pero realmente no eran reconocidas, nunca lo fueron y luego comenzaron a hacerlo, pero en una desproporción grandísima con lo que es dirigir proyectos de investigación. Y lo digo porque, bueno, en mi caso en particular, siempre he dirigido principalmente proyectos de investigación y luego comenzamos con proyectos de extensión de una necesidad que vino desde el medio hacia productivo, hacia nuestra cátedra de agroecología. Pero siempre me molestó mucho este tema, que nunca fue reconocida la extensión como debe serlo, ¿no? Para además promover, porque acá no, fomentar, hay palabras como fomentar, fortalecer, bueno, eso se hace con el reconocimiento respectivo. Entonces, acá tenemos la categorización, tenemos los concursos, como bien nombraron, y las acreditaciones de las carreras. Entonces, en esos tres aspectos, por lo menos, debería tener el peso que corresponde a los proyectos de extensión. Porque si no, siempre vamos a estar circulando en la misma cosa, que la gente no se presenta porque luego eso no es reconocido. O si lo haces por amor al arte, ¿no? Y eso me parece perfecto, me parece muy lindo. Todo lo hemos hecho por eso, pero no me parece bien, ¿no? No me parece que tiene que ser así. Y lo digo teniendo, y discúlpenme, ¿no? Teniendo que diga esto, no, parece que no tengo abuelita. Eh, eh, Tengo la categoría uno. Entonces, pero siempre pensé que ¿por qué no se le daba la suficiente peso a la extensión? Luego, me parece perfecto que los estudiantes tengan durante su carrera universitaria la posibilidad de participar en los proyectos de extensión, pero lo mismo, tiene que ser algo que se le acredite créditos o como una materia o como algo, porque si no también o como unas becas, aumentar las becas, ¿no? Para proyectos de extensión, para estudiantes. En ese aspecto, en el punto 4, yo lo redactaría también un poco más amplio, se puede mencionar estudiantes, no docentes, personas graduadas, pero sí lo ampliaría porque estamos hablando de fomentar, entonces fomentar a todos, docentes, no docentes, etcétera. Entonces ahí lo volvería a redactar, ese punto 4. Y luego Bien. pensar, Sí. Claudia, y ahí, luego, perdón, pero para la primera parte que estuviste mencionando, hay como, me parece que hay cosas que desde acá podrían ser, digamos, como reclamar a las instancias, en las instancias correspondientes o algo así, ¿no? Que se sí, considere la extensión con mayor peso en los procesos, porque no dependen de la UNCO, digamos, ¿no? Pero sí, nosotros sí podemos como hacer el reclamo. gracias Y, Cristian, porque eso lo quería decir, se me pasó, me fui al otro punto. Sí, estoy consciente de que es así, pero de alguna forma esto se debe plantear en los distintos estamentos que tenemos hacia exacto. arriba.
Claro. Y ya que la Universidad Nacional Comahue fue pionera en ser la primera universidad intercultural de la Argentina, me parece que en este caso se podría ser pionera en esto, ¿no? En comenzar por lo menos a mencionar la importancia que tiene la extensión. Si nosotros investigamos y esa investigación no tiene un impacto en nuestro territorio, especialmente en universidades como las nuestras en el interior del país, a mí sinceramente me parece que estamos perdiendo nuestro objetivo. Entonces, tenemos que eso jerarquizarlo y la única forma de tratar de que se armen grupos sólidos en todas estas áreas es así, es jerarquizando, ¿no? Y la transdisciplinariedad, como mencionamos en los encuentros anteriores, yo les ponía uno de los ejemplos, que es la crisis climática. Nosotros las cosas las debemos abordar de una forma transdisciplinaria y esto hay que fomentarlo no solo en extensión, sino también en investigación, en docencia. Me parece que esto es fundamental, es la única forma de abordar la complejidad que tienen los problemas. Y bueno, y ahora va a decir Lucía, ¿y cómo lo hacemos? Ya sé que viene esa pregunta. Nos persiguen con eso. Bueno, la primera parte que estuvimos hablando, como dijo Cristian, bueno, impulsarlo hacia los estamentos correspondientes que se balanceen en la categorización, en la acreditación y en los concursos. ¿No? Eso yo creo que puede escribirse exactamente, ¿no? Que quede escrito como alguien dijo, que quede bien mencionado. La otra es hacia el adentro, me parece que en esta transdisciplinariedad, que eso también queda escrito cuando, por ejemplo, se llaman a la presentación de los proyectos. Que esos proyectos se midan con impacto. Nosotros hace un par de años atrás ganamos en esta convocatoria de Argentina contra el hambre, Ciencia contra el Hambre, del gobierno anterior. Bueno, se ganaron 4 proyectos de la universidad, nosotros ganamos 1. Y ahí estaban específicamente, nos preguntaban el impacto, y en el impacto teníamos que poner cuántas familias habíamos, dónde estaba lo que habíamos hecho en la región, en el territorio. Eso lo debíamos demostrar. Entonces me parece que lo mismo puede ser con esto. Y darle también mayor visibilidad, ¿no? Porque a veces vemos que nos vuelven a pedir, por ejemplo, cuál es el proyecto de extensión, el título, el resumen, qué sé yo, y nunca sabemos para dónde va, ¿no? Entonces, darle mayor visibilidad, promover la participación en todas las jornadas de investigación, promover la parte de extensión, promover congresos en esa naturaleza, entonces, y promover la transdisciplinariedad. Yo creo que pasa por ahí. Y esto tiene que estar relacionado directamente con la vinculación. Alguien preguntó, ¿no? Me parece que tanto los proyectos de investigación como de extensión tienen que estar vinculados. Esto también en las convocatorias se puede promover. Y en este momento, fíjense que nos estamos vinculando entre nosotros, ¿sí? Miren qué importancia tiene esto, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cuestiones hay que seguir promoviéndolas. Disculpen por el tiempo. Buenísimo, gracias Claudia. Gracias, Claudia. Vero. Bueno, yo quería resaltar el punto 3 de acordar la necesidad de establecer líneas prioritarias para la extensión que permitan medir y evaluar el impacto en el territorio. Para mí eso, si nosotros pensamos en acciones concretas que pudiéramos hacer desde extensión en ese punto, resuelve bastante el tema de, bueno, la participación docente y estudiantes y graduados
En todo lo demás, yo había puesto ahí, bueno, en acreditación también no se toma en cuenta extensión, entonces uno lo coloca en vinculación porque no tenés dónde, es como que lo forzás y bueno, lo metemos en vinculación. No te queda claro tampoco ahí a qué le llaman vinculación, entonces yo lo que proponía era también definir diferentes tipos de vinculación, esto lo hablábamos también con Luciano Copis en algún momento, porque vinculación puede ser de diferentes maneras, entonces tal vez la UNCO debería definir diferentes vinculaciones y eso que sirva de puente entre las diferentes funciones que tiene la universidad para vincular investigación con extensión. Bueno, yo vi que en las líneas prioritarias, por ejemplo, cuando hablan de campo problemático, mencionan al núcleo académico pero no al científico y también hay una brecha ahí. Se nota también en las oportunidades que se tienen en investigación, no solamente en docencia y cómo se reconoce en la docencia la investigación y no tanto así la extensión, lo decían, ¿no? En los concursos, pero también en los estudiantes y graduados. Cuando se hacen concursos para becas de investigación, en la grilla no tiene el mismo peso haber tenido antecedentes de investigación que de extensión. Extensión es como marginal dentro de la grilla y eso se puede resolver y es una acción concreta porque son reglamentos. Y lo mismo hacia la extensión, cuando nosotros, si queremos nosotros procurar que haya interacción y transdisciplinariedad entre unidades académicas, bueno, tal vez hacer una diferenciación en propuestas que se presenten entre dos o más unidades académicas. Hoy no lo tenemos dentro de las propuestas porque naturalmente no se da, es muy difícil lograrlo, lo estamos intentando desde las secretarías, pero es difícil lograr esa interacción entre unidades académicas por la complejidad que tienen las acciones de extensión y que los montos que están destinados a los proyectos son bajos, entonces pensar en vincularnos estando muy lejos una unidad académica de la otra, tenés que tener una buena estrategia de acción para lograrlo, ¿no? Pero se puede, digamos, en estos 6 años que nos estamos planteando, yo creo que gradualmente se podría lograr. Y después, por ejemplo, con becas, que en investigación son anuales, digamos, tienen un estipendio mensual, los que ganan becas, en extensión no. En extensión lo que tenemos, yo entiendo que es tema presupuesto y es delicado y bueno, y depende mucho de cómo vamos a lograrlo, pero me parece que si nosotros queremos propiciar a que las personas se involucren en becas y en proyectos docentes, por ejemplo, tiene que tener un incentivo, ya sea en puntaje para hacer carreras así como hacen de investigación de extensión. Bueno, también a los estudiantes y graduados que tengan un estipendio mensual que les permita valorar de alguna manera y no que sea un pago una sola vez y nada más. Y fíjense que cuando este año, por ejemplo, el año pasado, que no hubo fondos en investigación casi, tuvo muchos más problemas de investigación que extensión, los investigadores se volvieron locos para virar hacia la extensión porque necesitaban salir del desahogo, porque necesitaban mantener sus proyectos activos. Y eso hizo que muchos equipos de extensión digamos, aumentaran su plantel de docentes que antes no le daban bolilla a la extensión. ¿Pero por qué? Porque había un incentivo o había algo que los motivaba, bueno, esto me puede salvar, no sé pueden ser muchos los motivos, pero digo, ese tipo Económico o puntaje, digamos. económico puntaje hace que la gente se involucre. Ahora, cuando está invisibilizado, solo quedan voluntades. Hay buenas voluntades, pero vos tenés que capitalizarlo de alguna manera. Los Pero estudiantes tengo una se consulta. ven a veces saturados o sea, tienen que elegir, bueno, curso, me involucro en este proyecto de extensión o en este de investigación, ¿qué hago? Bueno, en la elección, si uno no tiene un peso después que pueda capitalizar, difícilmente elijan la extensión porque después no pueden visualizarlo al final de su carrera o durante su carrera. Y esas son cosas que se pueden lograr modificando reglamentaciones. Y todas las... Una Sí, consulta, vos mencionaste al principio que era relacionado al objetivo 3, que tenía que ver con esto de la necesidad de establecer líneas de extensión prioritarias, ¿no? Líneas prioritarias para la extensión. sí. Digamos,
¿Cómo lo ves a esa parte? Lo del reconocimiento creo que va quedando como una idea cerrada por todas las intervenciones de caminar hacia este tipo de incentivos normativamente y a partir de las convocatorias también. Respecto a lo de las líneas prioritarias de extensión, ¿qué nos podés decir? Nosotros en las últimas, bueno, está el secretario presente, Damián, pero en las últimas convocatorias hemos mantenido diferentes líneas prioritarias y ejes estratégicos en las convocatorias con la diversidad enorme que tiene Comahue. Pero no tenemos, lo que yo digo es, eso está funcionando, no diría que no, se puede mejorar, pero está funcionando bien, a mi parecer por lo menos, pero sí que esto advertimos de medir, de tener indicadores. Nosotros tenemos dentro de las convocatorias, por ejemplo, aparecen qué cantidad de personas participan. También se puede ahí cuantificar cuántas mujeres participaron, cuántos varones, cuántos jóvenes, cuántos niños. Bueno, esos indicadores son importantes para justamente lo que decía la compañera de FACA, creo, sobre cómo monitorear estas cosas y cuál es el impacto que tiene la extensión. Hoy nosotros sabemos que con poco dinero el impacto que tiene el Comahue es gigante en territorio, porque sí responde. Yo no estoy de acuerdo con ese campo problemático de que no respondemos a las necesidades. Las necesidades son un montón en el territorio y son imposibles de abordar todas con los equipos pequeños que hay de extensión todavía por este tema, porque no está favorecida la extensión cuando tiene esta importancia de impacto territorial. Es lo que más se visualiza. Yo en un momento le decía a Damián que cuando estábamos muy muy mal económicamente en la UNCO, había que salir al territorio porque ahí estaba la gente que nos necesitaba y que te abrazaba y te decía, los estábamos esperando. Y es la extensión lo que logra ese vínculo. Y no se nota así, no es tan íntimo el contacto en la investigación, sí con otros investigadores, con grupos pero yo les puedo asegurar que hay una diferencia enorme en cómo se siente en territorio cuando vos trabajás en extensión, y eso tiene que ser valorado, tiene que estar en un lugar que le corresponde en la universidad. Y bueno, si monitoreamos, a mí me parece que ayuda también a otros de los problemas que aparecen como campos problemáticos, que tiene que ver con la difusión de lo que hacemos, porque se hace un montón, pero no estamos logrando, porque no hay equipos, digamos, de comunicación grandes como merecería la UNCO con todo lo que hace para difundir lo que se hace, para generar materiales. O sea, la radio funciona, nosotros escuchamos los programas de la radio que tiene el sector de extensión y hay un montón que se realiza, se comunica, pero es un medio de comunicación y después todas las unidades académicas tratan de sobrevivir como pueden para comunicar y generar material de divulgación, de difusión. Bueno, eso no es necesario y no es suficiente, y no estar organizados tampoco genera buen material. Entonces al final termina teniendo un impacto menor del que debería. Entonces, bueno, hay que ordenarlo, priorizarlo y tener equipos formados para lograr un buen trabajo de divulgación, que es súper importante. Y si se logra eso, después de repente sirve para otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con académica e investigación, por ejemplo. Si vos tenés equipos de comunicación, sé que está en otro de las líneas prioritarias esto, pero bueno, lo quería decir porque está todo medio enganchado. A mí me parece Aparte que también ya había salido lo de visibilización de las actividades, o sea que tiene que ver un poco también con eso, ¿no? Sí. Que tiene que ver también con el reconocimiento de lo que se hace, de alguna manera. Sí, sí. Y para mí, por eso digo, ese punto 3, que nosotros estamos trabajando desde el Consejo de Extensión en establecer líneas prioritarias con esta dificultad, ¿no? De la diversidad, pero también hablamos de poder medir y evaluar impactos con indicadores. Y eso se puede trabajar y me parece que es una acción concreta que se puede lograr con el correr de los años, hasta mismo con los formularios que ya están presentados y los informes, se puede hasta rescatar información para hacer indicadores. Para visualizar un poco también el impacto.
Si Sí, te y parece, para tener Vero, una línea de base, decir, bueno, acá estábamos, establecemos estos indicadores y hacia allá vamos y cómo vamos mejorando o dónde estamos flojos. Eso se puede hacer. Me parece que es posible. Bien, gracias, Vero. Julio. Julio. Bueno, buen día. Muy breve lo mío, porque bueno, algunas cosas que tenía pensadas ya fueron dichas. Entonces, una duda y dos propuestas así bien concretas. La duda que me surge a raíz de alguna intervención respecto a cómo financiamos la extensión. eh, y bueno, fue una de las cuestiones que sí estuvimos trabajando en la reunión que tuvimos de vinculación, ¿no? Del área de vinculación. Y ahí el tema es, claro, si se plantea financiar la extensión desde la vinculación, tenemos una heterogeneidad de unidades académicas, de proyectos de extensión, entonces algunas líneas que la UNCO podría definir como prioritarias. Finalmente sería como muy complejo que se puedan financiar desde la vinculación. Ahí quizá una posibilidad puede ser la creación de un fondo que surja a partir de las actividades de vinculación, pero no lo tengo muy claro, por eso lo planteo como duda. Eh, y después dos como propuestas bien concretas, que una es algo que mencionó recién, creo que Vero, eh, acerca de una convocatoria específica para el financiamiento de proyectos en redes, ¿no? En redes digo, cuando digo redes, que incluya personas de dos o más unidades académicas. Me parece que eso puede ser interesante. Y la otra, que va en línea, yo no sé con qué objetivo en particular, creo que tiene que ver con que es bastante transversal esos objetivos, pero quizás pueda ser como una especie, en el marco de lo que podríamos pensar como alguna instancia de evaluación y diagnóstico, lo que podría servir ahí es la realización quizás de un congreso anual eh, de proyectos en el que participen proyectos de extensión de la UNCO. eh, y eso nos daría muchísimos insumos, ¿no? No solamente para hacer diagnósticos, para poder pensar en evaluaciones, sino también para potenciar este trabajo en redes que yo había mencionado respecto a la propuesta anterior. Sí, me parece que esas podrían ser como algunas ideas como para que discutamos. Está bueno, sí, incluso para aquellos que no hacen o todavía no se animan o no saben, o sea, porque esto también va de la mano de la formación de los docentes, ¿no? En extensión, no es sentarse y escribir cualquier cosa, o sea que, por eso digo, me parece que está buenísimo eso, creo, no sé, por ahí alguno me puede corregir, pero que de los fondos que se recaudan de servicios que entran a la universidad van hacia extensión un porcentaje, no sé si del 5%, o sea que algo de eso está, existe, Claro, pero bueno, habría que revisar. igual pero, es una pero claro, normativa que está señalada como para actualizarse, con lo cual ahí habría que darle una vueltita, ¿no? claro, yo lo que planteaba era la creación de un fondo específico, quizás de esos ingresos, para líneas prioritarias, digamos, ¿no? Para el establecimiento de líneas prioritarias en el marco de extensión. Está buenísimo. Si les parece, Sí, quiere, perfecto, me parece que más o menos acá estos temas los fuimos tocando. Si quieren podemos pasar, Romy, Sí, sí, me parece bien. a las Pasemos otras a... líneas y cualquier cosa después hacemos como un repaso, ¿no? General entre todos. bueno, esperen que cambie la... Ahí también escriben mucho en el chat, no sé. Sí, yo No los sé. voy, hay como una Es, conversación paralela en el chat que yo puedo van decir como... algo con respecto a lo que dijo Julio, o lo que estaban diciendo de la retención, porque eso, yo sé que hay algunas unidades académicas que se podría tomar como ejemplo, porque, o bueno, hay universidades que lo hacen, de cuando se hacen, por ejemplo, temas de vinculación o de cursos, por ejemplo, de capacitación. Ese porcentaje genera un fondo y eso es como de obligatoriedad. Nosotros estamos dando en Cruma cursos que son gratuitos, digamos, y que nosotros no nos quedamos con nada, no hay una retención ahí. Es como, bueno, pagar el combustible y eso para los capacitadores, hospedaje y nada más.
no hay ni un honorario ahí y la verdad es que muchas veces pensamos, porque la demanda esta es altísima, sobre todo en los municipios, decir, bueno, tener una retención obligatoria por normativa, decir, bueno, cada curso de capacitación, digamos, el que demanda, digamos, el curso, el que tiene la necesidad, tenga que pagar ese fondo mínimo para tener una leve recaudación y que eso se retroalimente en extensión o en investigación, depende de qué fue el curso, bueno, podría haber alguna normativa de ese tipo, que sirve como para sostener, darle sostenibilidad a estas cosas, ¿no? No solamente, y después otra cosa que nos pasó, porque está buena la idea de la convocatoria, a mí me gustó lo que dijo Julio, creo que, sobre convocatorias específicas para proyectos que se presenten en más de una unidad académica, pero nosotros estuvimos ligados a los fondos que había disponibles. Ahora, cuando son de la UNCO, entiendo que puede ser que tengamos esta salvedad. Bueno, no lo sé, ahí Damián tendrá su perspectiva desde la gestión a ver si es posible o no. Existe la normativa ya. La ordenanza 160, por más que es vieja, el 10% de lo que se factura por actividades de vinculación va directamente a un fondo de la UNCO, no ni Claro, siquiera de eso la es lo facultad, que... de la De, UNCO. de vinculación, pero ¿Sí? cuando son cursos que vos decís, bueno, los doy, Vendelo, claro, por lo eso, vendés. Por eso, nosotros pero no, vendemos, pero no tenés de pero dónde al agarrarte cuando venderlo. son... No, pero vos al vender el curso, pero yo no te digo que vos lo vendas porque yo sé que cada facultad es diferente, pero por ejemplo, nosotros acá en ingeniería tenemos la posibilidad de estar trabajando mucho ligado a lo que es el hidrocarburo. Entonces, y hay docentes que en el hidrocarburo aún así lo hacen también cosas de extensión. Entonces, no, vendela y con eso fomenta en otras facultades. Para eso yo creo que tiene que estar organizado. Claro, O sea, claro. no te voy a decir Eso es lo que yo teoría le del quise derrame decir, porque que suena había un feo. fondo, ese fondo que Es- se recauda, que es un 5%, creo que es el 10% para la universidad, se destina, creo que según un 5% para extensión y un 5% para académica, que tampoco es que genera, ¿no? Pero digamos que eso se puede rever y revisar que los porcentajes y demás, porque no es lo que genera una unidad académica para su unidad académica, eso es aparte. Estamos hablando ahora es lo que viene a central y en qué se destina. ¿A qué se destina eso que se recauda por todas las unidades académicas? Claro, yo último comentario, no molesto más con eso, pero vamos, no sé, creo que una idea. Por eso yo también hablaba hoy de los gemelos, porque vos el mismo curso de extensión por ahí que podés ofrecer a un municipio que lo necesite y no tiene recursos, el mismo curso con un toque leve se lo podés dar a una empresa que sí lo puede pagar. Y ahí, dentro de tu misma unidad de extensión, podés generar recursos genuinos para hacer más extensión. Más allá de Claro, los sí. fondos que tenga globales la universidad. O sea, lo que yo hago, por ahí suena feo en el contexto, porque nada que Para ver, hacer pero vinculación. claro, o sea, pero desde la extensión. Tal O sea, cual, tal desde la cual. extensión pensarlo como una vinculación, no al Igual revés. lo que yo digo es que no hay una normativa que exija, digamos, que esa recaudación, a nivel CRUSMA, esa recaudación, diplomaturas. Diplomaturas, nosotros tenemos una retención que es para la UNCA, otra que queda en la unidad académica. Vos la estableces. Esa retención no dice, no hay una normativa que sea específicamente esa retención queda para el área de extensión. La usan para un montón de otras cosas. Ahí depende de la decisión en gestión. Sí, Hoy yo estoy en la ingeniería, gestión y lucho por eso, pero el día que no esté, o sea, depende mucho de quién está, y si no hay una norma que diga, no, mira, esto que se retuvo de diplomaturas va destinado a la Secretaría de Extensión. Y yo podría, por ejemplo, todas las oportunidades que surgen de la nada misma, como, no sé, ayer hicimos una actividad, bueno, tenés para pagar una combi para llevar, no sé, por decirte algo. Y yo sí, sí. sé que como secretaria que tengo esa plata disponible, porque se recaudó desde el área de extensión. Eso es lo que digo, no que no existe. Ingeniería, Perdón, ingeniería, si te para sirve, aportar, yo para pensarlo desde el plan estratégico institucional y darle la palabra también a Claudia Ducci que levantó la mano, me parece que en todo caso está bueno pensar una instancia en la cual se conforme una comisión o un espacio en donde se discutan las formas de financiamiento y cómo se redistribuyen las actividades de extensión o se vinculan con otras áreas. Pero yo lo pensaría más como un objetivo concreto de una instancia de discusión en donde la gente que labura en extensión se siente a discutirlo para que no usemos esta reunión para eso. ¿Sí?
pero les agradezco Bien, los pero la idea comentarios que son está, bien digamos, interesantes. la idea de lo que se estuvo hablando está, está tomada. Eh, Claudia, sí, tener la mano levantada, ¿no? Sí, una cosita. Sí, me parece perfecto esto. En muchas unidades académicas está reglamentado eso y después la FUNIDER de los proyectos, por ejemplo, cuando les comentaba esta de la convocatoria de Ciencia contra el Hambre, eso se hizo a través de la FUNIDER. Ese dinero ingresaba a la universidad y la FUNIDER se quedaba con un porcentaje, ¿cierto? Entonces, ese porcentaje, yo no sé muy bien, supuestamente se dice que se utiliza para cuestiones administrativas, pero por ahí se podría rever eso, ¿no? Un poquito. Pero lo que quería decir ahora es que justamente haciendo el ejemplo este que quiero dar, es que resulta que cuando nosotros, yo dirijo un proyecto de investigación, un proyecto de extensión de la universidad, que ya terminó, y dirigía a su vez este proyecto de nación. Bueno, el tema es que, se imaginan la cantidad de horas, era una cuestión insoportable de cantidad de horas. Y resulta que a la postre la universidad, la facultad, no llegaba la información de que existía este proyecto mayor de esta convocatoria de Ciencia contra el Hambre. Entonces ahí hay una falta de comunicación de estos proyectos que se presentan, entre comillas, por afuera en convocatorias de nación, ¿sí? Claro. Que no, por alguna razón, no están registradas, o no sé cómo decirlo, en el marco de la universidad o de las facultades. Entonces, para mí esa cuestión hay que mejorarla, especialmente por esta cuestión de uno de los puntos que estaba acá, que era la de visibilización, ¿no? De dar conocimiento a esos proyectos. Entonces, ahí me parece que hay una desconexión que claro, nosotros eso lo visibilizamos a través de qué, bueno, de presentar en los congresos, de la radio, bueno, de que mandamos algo al diario, etcétera, etcétera, pero así todo vemos que la visibilización es muy baja, es más debido al gran impacto que tuvo. Ese proyecto, debido al impacto, tuvimos una mención del Senado de la Nación y que nos premiaron con el doble de financiamiento, que fue el único proyecto que tuvo ese premio. Sin embargo, como que nadie lo sabe. Entonces, y para mí me parece que fuera del grupo nuestro, para la universidad eso es importante. Entonces, hay una cuestión ahí de invisibilización de los resultados, hay una cuestión de falta de comunicación entre los proyectos que se presentan por afuera de lo que es la Secretaría de Extensión, ¿no? De la universidad. Y la pregunta mía sería cómo conectar todo eso, ¿sí? Claro. Y Por que ahí también hacer eso tiene que dar puntaje. por ahí hacer como se hace en ciencia y técnica, que también ocurre algo parecido respecto a los proyectos que no son financiados por la universidad y en los que participan docentes e investigadores de la universidad, alguna especie de relevamiento anual de actividades y de proyectos de extensión podría ser una forma también como para después poder visibilizar esos resultados. Yo propongo que pasemos a discutir los otros ejes porque no vamos a llegar, nos quedan tres líneas más. Si les parece, vamos con la línea prioritaria de curricularización. Estoy como lejos para leer. Ah, lo leo yo, ¿quieren? Sí. Bueno, estas son dos líneas, habría que ver, dos objetivos. Uno es definir políticas que promuevan la curricularización de las actividades de extensión. Y el segundo, impulsar estrategias para aumentar el impacto de las actividades de extensión en la valoración de la carrera docente. Un poco esto lo veníamos discutiendo también, ¿no? Sí, el segundo Quizás faltan. objetivo quedó ya bastante conversado. Pero bueno, la curricularización es un tema que aparece recurrentemente entre los objetivos de extensión. Algunos no saben de qué se trata o, digamos, está como la discusión sobre de qué se trata la curricularización. También creo que lo fuimos discutiendo en lo que se dialogó hasta recién. Te escuchamos, Vero, si tenés propuestas. Sí, sí, una de ellas tiene que ver con, para mí hay que generar un programa de curricularización y identificar, porque hay un montón que se hace ya, vieron que dice en el campo problemático, menciona algunas acciones,
y estuvimos trabajando en esto de la curricularización este año. Y para mí identificar primero qué acciones entrarían como curricularización, identificarlas y generar un programa que permita la sostenibilidad de eso, pero visibilizado como tal, porque hay hecho cosas y bueno, tener esta posibilidad de tener convocatorias todos los años para poder financiar esas actividades, para mí estuvo bueno, solo que este año fueron como muy cortitas porque, bueno, eran nuestras primeras experiencias y dependíamos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, pero bueno, como punto inicial nos sirvió. Y después yo le Mantener agregaría algo así, decís. a Mantener por un mantener algo lado. así, en Ujú. la medida que podamos, ir aumentando, digamos, tanto en tiempo, digamos, del proyecto, porque esta vez fueron proyectos de 2 meses, 3 meses, un cuatrimestre, muy, muy cortitos, muy puntuales, y también tal vez extenderlos gradualmente sería bueno. Y esto de identificar ya las acciones que se vienen haciendo y que son curricularización, para tenerlas en la órbita, porque eso alimenta, digamos, lo que venimos haciendo, ponerle un nombre, en definitiva. Y después yo agregaría en el punto 2, no solo de carreras docentes, sino la participación de graduados y estudiantes. En algunos casos surgió la participación de jubilados, bueno, que también es interesante. Sí no mencionamos nada del punto anterior de diplomaturas, que sí estamos trabajando sobre bueno, todavía no concretamente, pero tenemos ahí dentro del Consejo de Extensión la promesa de revisar la normativa. Cada secretario tiene ahí sus apuntes de cómo modificaríamos eso, y que se hizo una prueba de modificación con respecto a horarios y no funcionó. Hubo mucha discusión. No funcionó poner un tope, hasta el momento no sentimos que tenga demasiado sentido, pero bueno, seguiremos discutiendo sobre el tema. Perdón, pero nadie había dicho lo de Es diplomatura. verdad, Yo sí, es no me verdad. quería meter, pero es importante. Es verdad. Jorge. Gracias. Sí, yo tengo acuerdo con los dos objetivos. Me parece que el primer objetivo que tiene que ver con definir políticas, también tendrá que pensar con definir modelos de curricularización, porque actualmente en las universidades hay muchos modelos y entonces más allá de definir una política, que es un poco dar sentido a la curricularización, me parece que tenemos que construir algunos consensos alrededor de los modelos, o sea, cómo sería, cuál es la obligatoriedad de curricularizar la extensión para los estudiantes, para los docentes, para acreditar las carreras. Entonces, me parece que hay que si bien está dentro de la definición de políticas, es el definir algún tipo de modelo de curricularización. Y también me parece esto de que definir estrategias que sean como más estables, más estabilizadas en el tiempo, porque nosotros este año pudimos desplegar algunas iniciativas, pero son iniciativas que tienen que ver con que la docencia se seduzca por curricularizar su materia. Entonces, para mí que tendría que ver alguna forma de acciones más estabilizadas y más consistentes en el tiempo, tal vez en figuras de programas o en la integración de la extensión en las propuestas curriculares, en los planes de estudio, porque hoy es como que tiene que ver con que el docente se vea seducido por hacer curricularización en el ámbito de su materia y no porque sea parte de un modelo de curricularización de las carreras. Entonces, me parece que en eso, capaz que el punto 1, considerar el tema de modelos y normativas como para darle más consistencia a la curricularización. Bien, Jorge, y ahí para este punto, ¿quién consideras que debería participar de esa discusión de cuáles son los modelos? Porque es como algo que involucra no solo la Secretaría de Extensión, sino también la Secretaría Académica o abiertas, no sé, como idea. No,
Sí, en principio creo que tiene que ver con una interacción con las secretarías académicas y al hablar con la secretaría académica tendría que ver con los departamentos académicos, en general con la gente que se ocupa de los diseños curriculares, Claro. porque esto de alguna manera tiene implicancia en los diseños curriculares de las carreras. Entonces, me parece que el tema de revisión de diseños curriculares tiene ya un formato bastante definido en cuanto a participaciones, quienes participan. Me parece que acá tendría que tener ese tipo de participación. De hecho, las propuestas de curricularización que están circulando este año están avaladas por las secretarías académicas, en tanto que tiene, que tiene que ver con insertar la extensión en el ámbito del desarrollo de algunas materias. Entonces, me Jorge, parece que el ámbito Jorge, sería ese, como un Bien, la, lugar perdón, confluido la entre las pregunta, secretarías académicas, las direcciones de carrera, la secretaría académica. Me parece que el proceso es similar al proceso de revisión de planes de estudio. bien, no, te preguntaba un poco, creo que Cristian, digamos, qué forma se le daría a ese debate? ¿Cómo te imaginás? ¿Es algo que tiene que estar centralizado, que tiene que darse a nivel de las unidades académicas primero para ir conformando, digamos, para dar ese marco que vos nombraste al principio de la necesidad de establecer, digamos, un modelo de curricularización o modelos, digamos? Sí, yo te puedo decir lo que se me ocurre de momento. Es lluvia Eh, de ideas, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que como en dos dimensiones. Por una dimensión más de grandes definiciones o de grandes sentidos de la curricularización, eso entiendo que tendría que darse en un espacio más abierto y más a Ujú. nivel de universidad, digamos, y después en cómo eso se interpreta en cada carrera, me parece que va más en el ámbito de definición de planes de carrera u unidades académicas. Pero me parece que como que Perfecto. son dos dimensiones que tienen que tienen que sincronizarse de alguna forma, pero si no hay como un gran sentido de la curricularización de la extensión, como que vamos a tener esquemas muy dispersos en cada unidad académica, como un abanico muy diverso que no va a definir la curricularización que Comahue quiera pensar. Perfecto. bien. Gracias, Jorge. Ahí están haciendo algunos comentarios, pero bueno, vamos con la palabra. Ignacio. Sí, yo quería aportar a lo que dijo Jorge, que estoy de acuerdo, para el tema de curricularizar, y otra que es la estrategia para aumentar el impacto de las actividades. Una es que podamos hacer reuniones entre todos los extensionistas, no para mostrar nuestro trabajo, sino para identificar problemáticas en común que tenemos. Hay ejes temáticos que son muy amplios, como derechos humanos, entonces a ver, ¿en qué está trabajando cada extensionista de cada facultad? Porque hay temas en común en los que estamos trabajando. Entonces, eso sería un primer paso como para curricularizar y para ver cuáles son también los contenidos, diseñar estrategias. Y algo que por ahí a mí, mientras escuchaba todo, se me ocurría y pensando también la experiencia que uno va llevando, es ¿por qué no armamos un nodo UNCO en una comunidad? ¿Sí? O cuando uno piensa en una comunidad piensa que hay un comedor, hay un salón comunitario, vecinal, que se hacen tareas que básicamente son las que hacemos nosotros. Es cómo trabajar en la inclusión de poblaciones vulnerables por distintos motivos, ya sea problemas de contexto sociofamiliares, de salud, ambientales, educativos. Entonces, a ver, vayamos a para mí lo que descubro como área, les doy un ejemplo, un comedor. El comedor es una política de inclusión social contra el hambre, digamos, favoreciendo digamos, la contención de poblaciones vulnerables y por ahí no por ahí. Quien lleva adelante el comedor es una mamá, ¿sí? Que está adelante dando de alimentar a familias y que en este modelo, esa persona que está muy sola y sin todos los recursos que nosotros tenemos por ahí, está haciendo torta frita, su harina frita, cuando nosotros tenemos una facultad con médicos, con nutricionistas, con ingenieros agrónomos, podríamos estar dándole
muchísimo soporte, ¿sí? Donde los chicos hoy hay clubes de fútbol que están en un pequeño espacio donde los profesores son los papás para que los chicos no consuman drogas e integran a un chico que tenía una cancha de tierra al lado de un basurero a jugar torneos de fútbol. Entonces, hay muchas cosas que nos está diciendo la gente que no está en la universidad. Pongamos a ver, me lo imagino como a ver, un salón comunitario de la Universidad del Comahue, un salón de ese mundo, que vayamos todos, hablemos con toda la gente, identifiquemos ahí, están todos los ejes que nosotros estamos hablando, ellos ya lo están haciendo. No lo están haciendo a nuestro nivel académico y creo que necesitan que le demos ese soporte. Cuando hablan de las diplomaturas, por ejemplo, a ver, los agentes promotores de salud hoy son las mamás que les dan de comer a los chicos. Si nosotros le damos recursos para que puedan comer en forma saludable, con todos nuestros conocimientos, no va a haber tanta obesidad infantil. Entonces hay que generar ese tipo de cosas. Yo lo propongo como que se llamen nodos UNCO. Todas las facultades en un espacio de la UNCO en el barrio. Y vayamos todos, hablemos con la gente y van a ver que en el mismo lugar se practica deporte, se está haciendo apoyo escolar, se está dando de comer, se está viendo cómo se consigue un turno para un médico, se está viendo qué se hace con toda la basura que tienen. Entonces, estamos todas las universidades cruzadas por esa problemática. Yo creo que eso va a ser muy, muy estimulante para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Le damos la palabra a Maru. Estuvo buenísimo lo que dijiste, Ignacio, está bueno. Ahí puse mis comentarios. Yo me quedé con lo que estaba diciendo Jorge relacionado con, bueno, cómo sería la estrategia para implementar la curricularización en Comahue. Viendo que en distintas universidades han hecho lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? Pero me parece que teniendo esa experiencia de otras universidades y de otras facultades, a lo mejor en el cambio curricular que se viene en casi todas las carreras, promover cierta cantidad de horas, sería cierta cantidad de horas donde los estudiantes tienen que hacer un trayecto e incluso no puede ser, o sea, puede no ser en su misma facultad, sino en otra, pero acreditar esas horas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir no solamente lo que decía Claudia hace un rato de la transdisciplina o la interdisciplina, sino esa movilidad de los estudiantes, qué sé yo, de medicina con los de ingeniería, con los de agronomía, con las pibas las chicas que estudian nivel inicial o las de nivel primario, ¿no? Toda esa interrelación y si logramos hacer esto que dice Ignacio de nodo, bueno, Gobel mundial, porque me parece que son horas, porque se ha visto, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en una reunión de las facultades de Educación y Humanidades. ¿Y saben lo que está pasando con los pibes en un montón de lugares, en San Juan, en Cuyo? Los pibes le están diciendo a sus docentes que no quieren hacer curricularización, que no necesitan ir al territorio para formarse profesionalmente. O sea, los estudiantes están teniendo como estos discursos, ¿no? De individualismo. En cambio, si vos al estudiante en la currícula le decís que aparte de cursar todas las materias, tenés que tener cierta cantidad de horas X, que haga en un proyecto el que elija, pero que acredite esas horas, bueno, nada, forma parte de lo que hay que hacer para ser médico, ingeniero, biólogo, maestro, ¿no? Me parece como aprovechar las experiencias que han sucedido en otras facultades, porque viste, darle la oportunidad de esto y si podemos promover la construcción de redes, estamos eh, eh, metiéndoles el tema de la construcción de redes ciudadanas, ¿no? Digo, eso solamente quería aportar. No. Está bueno, Maru. Sí, buenísimo. Paula. Sí, hola, buenos días. Yo respecto a la curricularización, coincido ahí, estaba leyendo Vero que hace un comentario al respecto, que tal vez está bien que estamos en un año en que hicimos las primeras aproximaciones a lo que es curricularización en Comahue, pero sí considero que hay que tener alguna suerte de algo más constante, digamos,
en cuanto a saber de qué se trata, porque sabemos los secretarios de extensión porque nos tuvimos que meter de lleno en la temática, pero hay muchos docentes que no saben que lo que hacen es una actividad de curricularización. Entonces, me parece que hay que hacer un trabajito así de fondo para que los docentes tomen conciencia de que lo que hacen es curricularización y ponerle nombre y ponerlo en valor, ¿no? Porque hasta el momento surge la convocatoria para que los docentes puedan hacerla propia, me parece que tienen que salir con un poquito más de antelación para que la puedan incluir dentro de los programas por ahí de las materias, que ya tienen incluidas algunas actividades, sino que ahora ellos hacen la planificación y luego tienen que amoldar cierta actividad a un proyecto de curricularización que va por fuera. Entonces me parece que es un trabajito más minucioso que hay que hacer, sobre todo para dar cierta previsibilidad y no tener que andar corriendo después para entregar rendiciones, informes y todo lo que implica un proyecto de curricularización. Esto viene de la mano también cuando se hablaba de jerarquizar la extensión, que coincido completamente con todo lo que se viene diciendo. Me parece que un punto importante para poder jerarquizar la extensión es que los presupuestos y las rendiciones se igualen a las de investigación, porque hoy por hoy eso en extensión es muy desordenado, es muy difícil. En cambio, yo no soy docente, pero me mostraron cómo es el Mocovid de investigación, y en el Mocovid de investigación eso está muy claro y lo van cargando inclusive inmediatamente. Entonces, eso facilitaría un montón la gestión de un montón de cuestiones respecto a los proyectos, respecto a curricularización, a todo lo que implique un presupuesto para poder ponerlo en orden y decir, sí, bueno, dale, igualemos investigación y extensión, que considero que es lo que hay que hacer. Después, y siguiendo con el tema de presupuestos y demás, que va también con el de curricularización, a veces lo que perciben los docentes es que por montos muy bajos, la complicación que después tienen para hacer una rendición es como que desmotiva la posibilidad de incorporarse o de proponer un proyecto. Entonces, me parece que es un tema importante a abordar, digamos, para poder efectivamente dar un salto cualitativo en lo que es las actividades, proyectos, todo lo que implica la extensión. Después pensaba respecto a cómo a fomentar la participación, sobre todo de estudiantes de graduados, la veo un poquito más complicada. Yo acá estuve pensando que no es nada, no es algo nuevo, es una modalidad que existe en otras universidades, que es un sistema de puntajes. Porque tanto para proyectos como para cualquier actividad de extensión, la verdad que cuesta un montón que los estudiantes participen de todas las propuestas que se hacen muchas veces desde las secretarías de extensión. Entonces yo en otras universidades tengo amigas que tenían un sistema de puntos, en su momento era una libreta, ahora seguramente sea algo virtual, pero que los estudiantes tengan que acreditar determinada cantidad de puntos en actividades extracurriculares y de extensión, inclusive participar en actividades culturales a nivel general. Me parece que podría ser una suerte de impulso, porque bueno, lo tenían que acreditar. En su momento era, mira, acompañarme a tal museo que necesito acreditar no sé cuántos puntos para que me den por cerrada mi actividad académica. Que sea algo así. Obviamente que lo pienso que no debiera ser solamente desde la Facultad de Turismo, sino que debiera ser algo de la universidad más macro, como se plantea la curricularización, como los proyectos, ¿no? Bueno, por ahora eso. Gracias. Bueno, Paula, gracias. Ahí Maru y Vero iban haciendo comentarios de un tema que no está expresado puntualmente en ninguno de los objetivos, que tiene que ver con la gestión administrativa de las presentaciones y la administración, las rendiciones, pero bueno, igualmente tomamos nota de todo Y lo también es una de las perspectivas transversales, todo lo De el hecho, impacto de hecho, esto que tecnológico, cómo dice impacta claro. esto, ¿no? Paula mencionaba algo de las rendiciones y tiene la misma connotación digamos, es súper complejo por un monto muy pequeño Tal cual. presentar una rendición tanto de una curricularización que fue cuatrimestral como de un proyecto anual dentro de la ordinaria. Es casi lo mismo, tiene la misma complejidad
Imagínense que apurarlo al docente en 4 meses, siendo que no tenemos el ejercicio, ¿no? todavía de curricularización y presentación de rendición, a que emita todos los gastos sin tener posibilidad de prórroga. O sea, esas son las limitaciones que nos impuso de alguna manera la SPU, porque nosotros no queremos perder la oportunidad de aprovechar ese monto, ¿no? Entonces, Claro. como que corremos y nos complejizamos la acción porque, bueno, o hacíamos eso o no hacíamos nada, no empezamos con curricularización. Entonces, un poco es porque el marco te obliga a tener esta complejidad y otro poco la baja, digamos, el bajo ejercicio que tienen los equipos de extensión. Nosotros ahora pusimos, por ejemplo, un no docente a prepararlo para que él prepare las rendiciones. Entonces los docentes le traen la factura y nosotros nos encargamos para descongestionar al docente de eso, Ujú. porque si no los tenés haciendo rendición y no acción en el territorio. Entonces, bueno, más con lo que Sí, nos sí. pasa a todas las Es unidades de académicas de las tener cosas que más docentes simples, desalientan, ¿no? claro, tenés docentes simples que con mucha voluntad, porque no están obligados a hacer extensión, están haciendo extensión por fuera muchas veces por fuera de sus 10 horas, y con esto, ¿no? Si le sumás encima que tiene que hacer la rendición, olvídate, lo desalentás totalmente y no se presenta en la próxima. Claro. Claro. Bien, ¿les Bueno, parece que más o menos, me parece que tocamos bastante este sí, tema? Vamos a la última línea que también que es cortita, pero que bueno, no queremos dejar de tratar y después hacemos como un comentario general de las sí. cosas que llegamos como acuerdo. Mientras Lucy sube los objetivos de la línea cultura, les recuerdo que está el Padlet, que está abierto por si después se les ocurren cosas que quisieran aportar sobre estos mismos temas. El Padlet, les pasé el link y si no, en la página del plan estratégico en pay.uncoma.edu.ar, ahí tienen acceso a todos los Padlets de las reuniones por si quisieran aportar otras cosas que no tuvieron ocasión o que les parece que quieren aclararlo especialmente o que quieren sumar, eso va a estar disponible. Bueno, la tercera y última línea prioritaria del eje extensión es cultura, ¿sí? Y pensamos en dos objetivos. El primero es promover los elencos culturales, aumentar la participación y difusión en las actividades y unificar la reglamentación de museos y los lineamientos generales que los atraviesan. Eh, no sé, Julia, habías levantado la mano, no sé si querías comentar algo sobre esto o fue un error. Hola, Romy, buen día a todos, a todas. Hola. No, en realidad era una pregunta para Damián, si está por ahí, pero bueno, la pasamos, no pasa nada. Bueno, eh, Estoy, por si querés hacer la consulta, Julia, no hay ningún problema. Hola, Damián, ¿cómo estás? Un gusto. Quería saber si se había pensado, ahí puse igual en el chat, la creación de una escuela de formación desde la extensión. Mirá, me estoy conteniendo la gana de hablar desde que arrancó la reunión, tengo varias cosas anotadas. Eh, si querés, lo dejo, sí, si querés lo dejo para el final y incluyo esta consulta para hablar de algunas cosas. De hecho, tiene un poco de relación con lo que comentó Beltri sobre la escuela de formación y o centros universitarios de participación social. Él lo denominó nodos, nosotros le pusimos otro nombre, pero si les parece, si te parece a vos, Julia, y al resto de los compañeros y compañeras, lo incluyo en una suerte de exposición final. ¿Dale? Dale, gracias. Déjeme aclarar que lo tengo ahí contenido también. sí, sí, No, gracias, un poco, porque no Damián. es que no quiera participar, pero es como un poco nosotros les pedimos a los secretarios que participan de las reuniones, obviamente, que, bueno, como esto, o sea, no lo tomen como algo, un ataque personal a cada secretario de las cosas que aparecen. Entonces, todo el mundo quiere decir, pero venimos haciendo esto. Bueno, sabemos y muchos lo dicen, ¿no? Pero por eso Damián está contenido también un poco con ganas de hablar, Hasta con la cámara ganas de encendió. hablar. Mentira, No, Damián. no, 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 no. y también estos diagnósticos, digo, el campo problemático, son cosas que trascienden las gestiones, claramente, son cosas que arrancan de mucho antes y que van a seguir cuando esta gestión pase. Por eso también el PEI está pensado en un plazo de 6 años, porque
La idea es que trascienda a las gestiones y hacer un poco ese ejercicio de despegarnos y despegarlos a las actuales autoridades que están a cargo de las secretarías bueno, de como tener que responder porque no es, digamos, sobre la gestión actual de extensión, sino temas de extensión que son tradición de la institución, de cómo se viene haciendo, cómo se hace extensión en ingeniería y cómo se hace en turismo, digo, son cuestiones que vienen de larga data y que no tienen que ver con la gestión actual. Por eso te No, agradecemos, Damián, el autodominio. no, Después, no, muy después digo, te damos cortito. la palabra para que... Tranqui, tranqui. Después quiero hacer varios comentarios, pero digo algo muy cortito. Practicar la escucha es fundamental para un extensionista. A veces hablamos más de lo que debemos, deberíamos escuchar muchísimo más. De eso se trata principalmente también la extensión, de escuchar, de atender. Y si realmente queremos poner en práctica el diálogo de saberes y atender a problemáticas concretas del territorio que nos definen como universidad, bueno, bienvenida sea la obligatoriedad que me impuso el secretario de Planeamiento de escuchar. Bueno, gracias. Vero, te damos la palabra. Yo para el primer punto tengo una propuesta de acción, porque bueno, en nuestra sede nosotros no tenemos ni museo ni equipos, digamos, de actividades culturales, y sí tenemos docentes que eh, participan en otros ámbitos porque tocan algún instrumento y demás, bueno, y como que quedan afuera, digamos, de la órbita de la universidad. Más allá de eso, acciones de exposición itinerante. A mí me gustaría, por ejemplo, que parte, digamos, del museo que está en Neuquén, no sé, venga con una pequeña muestra en algún momento a Cruzma, y bienvenido sea para también la carrera de turismo, por ejemplo, que ahí pueden ellos empaparse del tema que están cursando en nuestra sede. Y que también los estudiantes de nuestras carreras sepan que eso existe en la UNCO, porque yo creo que hay mucho desconocimiento al respecto de qué tenemos de vuelta, ¿no? De esta falta de difusión. Entonces, bueno, eso es una acción concreta, ¿no? De pensar en muestras itinerantes de lo que, de parte de lo que tiene el museo, o algo especial que uno quiera mostrar en un momento del año, y bueno, que podamos destinar un fondo a eso para que los equipos de cultura puedan rotar por las unidades académicas. Eso a mí me encantaría y me parece súper positivo. También para conocer qué hacen esos grupos y cómo podemos nosotros aportar desde nuestro lugar, pensando en esta transdisciplinariedad que estábamos hablando tanto. Y después yo agregaría un par de objetivos que tienen que ver con promover los canales de difusión comunes. Ahí poníamos en el chat, porque no sé quién mencionó sobre el espacio que tiene de comunicación extensión, pero nosotros como que sentimos desde las sedes que estamos como aislados. Julia, de hecho, que trabaja en el área de comunicación, hace mil cosas, Julia, pero una de ellas es la comunicación institucional, y está desvinculada, digamos, de lo que es central. Entonces, no sé, si pudiésemos nosotros tener más vinculación, y que si es necesario alguna capacitación la podamos tener internamente, ¿no? Con el recurso que tiene la UNCO, de decir, bueno, cómo generamos sinergia en las unidades académicas para que podamos retroalimentar a eso que está hoy centralizado, que llegan, digamos, cosas, pero que nosotros no tenemos ese ejercicio de poder aportar al canal, digamos, de difusión. Y el cuarto que agregaría es el de fortalecer los espacios web radiales, y no sé si tiene canal de YouTube la UNCO, pero podría ser una opción. También capacitando a los equipos para unificar algunas cosas que es necesario por la identidad que hay que mantener desde, digamos, de la centralización de lo que es UNCO, pero también tener algunas líneas que sean homogéneas, estando lejos, digamos. Eso es lo que yo he visto. Pero bueno, desconozco también mucho de este eje,
de lo que se esté haciendo, lo admito, así que puede ser que me quede corta con lo que, lo que estoy manifestando. Gracias, Vero. Sí, un poco es eso lo que sentíamos, va, de lo que se recaba ¿no? Romy, corregime vos cualquier cosa, Sí. digamos, esta falta por ahí de esta actividad cultural en las unidades académicas y está más centrada acá en Neuquén. Entonces, bueno, un poco era pensar eso, digamos, qué estrategias podemos darnos para eso. Y en De cuanto hecho, a... hubo un montón de acciones que hicieron este año que nosotros nos enteramos porque el secretario nos va manifestando y son todas presenciales en Neuquén. Entonces es uno como que dice, ay, me encantaría participar, pero estamos súper lejos y es muy difícil para nosotros. Entonces, bueno, Tal cual. Maru, sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, trabajando con el Observatorio de Graduados, está bien que son psicólogos, ¿no? Pero hay un ciclo de cine que todos los meses, hacemos una vez por mes, los viernes. Digo, como encontrar estrategias, viste, para reconectar desde lo cultural, porque obviamente no tenemos el coro, ¿no? Es verdad, si bien estamos en Cipolletti, pero muchas cosas pasan en Neuquén, pero encontrar esas estrategias a nosotros nos fortalece bastante y mucho trabajar con el Observatorio de Graduados, ¿no? Entonces, un grupo de estudiantes hacen un ciclo de cine, después charla debate, ¿no? De eso, como me parece que, y sí es re importante que la uni genere espacios culturales. Bien, ahí no sé qué están comentando, ¿no? Hay A ver. Mauricio, que es de Extensión, de Central, ya había hecho algunos comentarios respecto del ámbito que tiene la Secretaría acá en Neuquén para la comunicación y la difusión. Pone a disposición el correo de la Secretaría este, para quien lo necesite y también ofrece, digamos, un ámbito para reunirse y conversar sobre estos temas y los canales de difusión, supongo por lo que decía Vero de la web y si hay un canal de streaming. Bien, nos quedan 15 minutitos. O sea, el último punto quería aclarar yo, porque por ahí no se entendía, que el último punto un poco tiene que ver, lo estuvimos hablando durante bastante tiempo este año, porque trabajamos en la estructura orgánico-funcional de la universidad, ustedes saben, y en parte teníamos que buscarle Bueno, estuvimos pensando bastante en el tema de los museos. Y surgió la necesidad de una reglamentación de qué son los museos para la universidad, digamos, cómo se deberían manejar y demás, que por eso está acá como digamos, como un tema o un objetivo para los próximos años, ¿no? Próximos, te digo, bastante próximos. Nos queda muy poquito, no hay ninguna mano levantada, así que Damián, si vos que te habías quedado con ganas de comentar, obviamente que podés hacerlo, y después ya pasaríamos como un poco a contar cuáles son las cosas que tomamos como de toda la reunión, ¿no? Gracias, Cristian. A mí se me cortó varias veces, no sé si soy el único, pero más de una vez me ha parecido su conexión es inestable. Eh, Compartí con ustedes algunas consideraciones, ni siquiera a modo de defensa, ni mucho menos. Anoté muchísimo de lo que se dijo, y por supuesto que muchas de las cosas acuerdo plenamente y con otras muy poco. Sí me parece, como para hablar un poco de la trazabilidad de que ustedes hablaban o que ustedes mencionaban con respecto a si es propio de una gestión o si es en el camino. Piensen ustedes que hace décadas no hay 4 años seguidos de políticas de extensión desde el rectorado. Décadas. Porque si bien el último secretario pudo lograr los 4 años, bueno, tuvo una tragedia que tuvimos todos, como fue por supuesto la pandemia, donde se interrumpieron convocatorias y un montón de actividades. Pero previo a eso, lo llevo si quieren 20 años más en la historia, no hubo 4 políticas seguidas de extensión desde la Secretaría de Extensión de Rectorado. Primer punto interesante. Segundo punto interesante, muchas de las cosas que se han hablado
se están hablando hoy puntual, pero literal en Rexuni. De hecho, ayer hubo plenario nacional. Digo esto porque también estuvimos casi una década fuera de las redes nacionales. Con lo cual muchas de las cosas que venimos trabajando hoy en Comahue, bueno, son productos, son fruto. Creo que Maru hacía comentario de ver qué están haciendo otras universidades. Bueno, vaya que nosotros estamos pensando qué están haciendo otras universidades, producto de participar de la Red Nacional de Extensión. De hecho, hoy Comahue es la coordinadora de Patagonia. Hubo un compañero, no me acuerdo bien, que hablaba del Congreso anual. Ayer nos matamos con el tema del Congreso. Comento algo muy rápido, cortito, porque después me gustaría conversarlo con el Consejo de Extensión. Abro paréntesis, con quien nos reunimos más de 20 veces por año, pero tampoco sucedía. Pero, por ejemplo, le tocaba hacer el Congreso a un Cuyo, a Mendoza. Es lo que se hace en La Pampa, al que volvimos a ir como Comahue con 16 secretarios de las facultades. Ustedes lo recordarán. Un Cuyo no lo puede realizar porque la Secretaría de Políticas Universitarias no financia el Congreso como venía sucediendo generalmente. Levantó la mano Rosario diciendo, yo no necesito plata del Ministerio de la Secretaría de Políticas Universitarias, lo hago yo. Imagínense el debate. Bueno, entonces, ¿quién va a ser sede de los congresos? Aquellas universidades que tienen el dinero, el financiamiento propio para poder llevarlo a cabo. Vamos a naturalizar la falta de presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias para llevar adelante acciones de estas características. Bueno, insisto, quería poner un ejemplo porque mucho de lo que se habló es lo que se está debatiendo hoy a nivel nacional. Y pongo en relevancia o pongo en valor que Comahue esté en una comisión ejecutiva, en una coordinación nacional, trabajando y aportando sobre estos temas. Sobre curricularización, en mayo-junio del año que viene, se viene la gran reunión entre las dos redes, entre Rexuni y la red de asuntos académicos, con el objetivo de incorporar las acciones de curricularización en el sistema de créditos universitarios. Mucho de esto se habló, algo comentó Maru, cómo acreditar horas o tiempo universitario de nuestros y nuestras estudiantes de extensión. Y ahí se abre otro gran debate. ¿Qué es la curricularización de la extensión? ¿Es una práctica sociocomunitaria? ¿Es ir a pintar una biblioteca popular? ¿Tiene que tener que ver con aquella formación que estamos teniendo en nuestras propias disciplinas? Ejemplo muy cortito, en esto de prestar atención que hacen los demás. Y digo algo muy breve. Hay que prestar atención a qué hacen los demás porque hay universidades que nacieron ya con la curricularización, sobre todo las del conurbano, sobre todo las de la época del kirchnerismo, que nacieron ya con una necesidad concreta del territorio. Pero ojo con copiar y pegar, porque Comahue tiene su propia idiosincrasia, Comahue tiene sus propias características regionales. Por ejemplo, nosotros llevar adelante que una cátedra de práctica sociocomunitaria sea transversal a 17 unidades académicas, a 80 carreras de grado de mar a cordillera, bueno, sería imposible. Tenemos que pensar nosotros nuestra propia dinámica. Pero, por ejemplo, en La Pampa tienen un sistema de créditos de cantidad de horas. No me acuerdo si eran 30 o 40, que los y las estudiantes tienen que justamente acreditar para poner el tilde en su egreso final como que cumplieron con esa práctica sociocomunitaria de la extensión. La mitad de las unidades académicas al interior de La Pampa dicen que esas prácticas sociocomunitarias tienen que tener que ver con sus disciplinas, tienen que tener que ver con sus carreras, tienen que tener que ver entonces aquello que realicen en el territorio como complemento de formación de sus carreras, de sus cátedras, de sus disciplinas. La otra mitad de las facultades no. Cito un ejemplo dentro del mismo. Había una maravillosa práctica sociocomunitaria que los estudiantes iban y trabajaban en el armado de pelucas para pacientes oncológicos. Muy lindo trabajo, muy linda actividad de compromiso social universitario, pero que nada tenía que ver con sus carreras o con sus disciplinas de origen. Entonces lo que después se discutía es, no importa, estamos formando crítica y socialmente también a nuestros estudiantes.
Bueno, nosotros estamos iniciando este año con las acciones de curricularización. En un momento se decía, hay que darle continuidad, hay que sistematizarlas, por supuesto, pero recién este año empezamos con las acciones de curricularización con presupuesto de la SPU. Lo que nosotros queremos de alguna manera es que aquel presupuesto que tenga Comahue, así como se destina una parte para las convocatorias ordinarias, garantizar de ese presupuesto una parte para la curricularización. Ahora, no sé los fondos para los proyectos. O dependeremos, como dependemos hoy, de los presupuestos de la Secretaría de Políticas Universitarias. Digo esto, el fortalecimiento de extensión para curricularización de este año, que era 2024, estamos un año vencido, los secretarios y secretarias acá presentes lo saben, la resolución ministerial salió el 30 de diciembre. El 30 de diciembre del 2024 salió el fortalecimiento de extensión 2024 para ejecutar este año y presentando un proyecto cuando es ley el fortalecimiento de la extensión. Con lo cual, nada, cierro con dos ideas fuerzas muy importantes. Creo que es fundamental seguir potenciando el encuentro en el Consejo de Extensión. Es allí donde, por ejemplo, Beltri comentaba, por supuesto que estoy de acuerdo con hacer encuentros de extensionistas, con directores y directoras de proyectos, equipos de extensión, pero sepan ustedes que nosotros tenemos un reflejo de lo que está sucediendo en las unidades académicas por la cantidad de veces que nos reunimos como consejo. No solamente para evaluar proyectos, no solamente para, no para Se te corta, me parece, ¿no? manifestar como diseño de las convocatorias. Hasta la última coma se corrige la convocatoria. No es un capricho, digamos, de turno de quien ocupa un cargo, sino que es algo que con la participación a nivel nacional. Nosotros estamos co-construyendo a nivel nacional criterios muy generales de lo que es la curricularización. Hay miles de ejemplos, hay muchos ejemplos, muchos válidos, y lo que se está Se te buscando corta es, mucho, Damián, el audio. con este Cristian Yassoni 56, es algo que nos ha enseñado Se corta, no se escucha nada, Cristian. sin desatender las particularidades. En el caso a nivel nacional, apago la cámara. Apago la cámara, por ahí Dale, mejora. dale, dale. Ahora Sí, mejor. sí. Cierro con esto, que es algo que nos pasa a nivel Universidad del Comahue por su diversidad y algo que pasa a nivel nacional, por supuesto. Hay que tener la capacidad política de encontrar acuerdos generales sin desatender las particularidades. En el caso nacional de la heterogeneidad del sistema universitario, y en el caso de Comahue, la heterogeneidad de la... Estoy de acuerdo de que creo que hay lineamientos generales que nos atraviesan en la práctica de una función sustantiva como es la extensión. Sí entiendo que disciplinarmente se pueden atender distintas particularidades. Los objetivos son los mismos. Bueno, gracias, Damián. La verdad es que la última parte se perdió bastante, pero bueno, gracias por escuchar al grupo y por compartir esto que nos decías. Bueno, para cerrar la reunión, pudimos revisar las tres líneas prioritarias. Se propusieron cambiar algunos objetivos en algunas de esas líneas, en otras se sumaron objetivos a propuesta de ustedes, en casi todos pudimos pensar acciones. Les dejamos el link al Padlet de extensión por si después quieren hacer nuevos aportes. Recuerden que esto es una primera reunión sobre este tema y van a haber otras instancias para seguir trabajando y a su vez otras instancias para después dar cuerpo a esas acciones, ¿no? Concretamente, indicadores, tiempos, plazos, doctores, bueno. El próximo encuentro que nos queda para este año, ya con lo último, es el lunes 15 de diciembre sobre el eje gestión institucional.
que es bastante complejo, pero bueno, queríamos terminar el año dando esta primera pasada por todos los ejes. Les agradezco a todos, a todas, la permanencia en la reunión, la participación, la disposición a escuchar y a compartir. Y bueno, seguimos en contacto, le vamos a avisar de la próxima reunión, vamos a subir la grabación esta al YouTube de la Secretaría para que puedan también escucharla personas que no hayan podido asistir hoy. Les dejo un saludo a todos, a todas y nos vemos el lunes 15 a las 10 en este mismo link. Sí, gracias por estar, muchos secretarios de extensión que sé que están también cerrando proyectos y todo, así que es un momento del año complicado, pero bueno, gracias por estar hasta el final. Dennos un par de días para armar bien el Padlet y pasar en limpio estos objetivos y estas acciones que se discutieron y a partir de ahí ya pueden entrar y hacer sus aportes en el Padlet. Gracias por estar hasta el final. Chao, gracias. Gracias. Chao, Nos vemos. gracias.